Bueno, en este video quiero hacer un poco de énfasis en el estudio de la composición como una operación. Nosotros en la práctica de análisis hacemos como cuentitas con las funciones y las componemos y después vamos a buscar la inversa, pero quiero detenerme un poco en mirar cuáles son sus propiedades como operación. Entonces lo que voy a hacer es compararlas con la suma y el producto. Entonces voy a ir completando primero estas dos columnas de suma y producto y después vamos a ver qué pasa con la composición de funciones. Entonces en esta primera fila puse que la propiedad asociativa, la suma y el producto son asociativos. Eso quiere decir que si yo tengo que hacer, por ejemplo, A más B más C, lo puedo hacer de varias formas. Acá vamos a poner dos. Primero puedo hacer A más B y al resultado sumarle C. Y también puedo agarrar y hacer primero A y a eso sumarle el resultado de B más C. Por ejemplo, si yo quiero hacer 1 más 2 más 3, no lo voy a escribir, pero puedo hacer primero 1 más 2 y al resultado sumarle 3 y eso me da 6. O puedo hacer primero 2 más 3, me da 5 y al resultado le sumo el primero, me da 6. Entonces, bueno, me da los dos lo mismo. Así que en este caso todos lo conocemos, es evidente. En el producto pasa lo mismo. Si yo quiero hacer A por B por C, también lo puedo hacer en los mismos órdenes. Puedo hacer primero B por C y al resultado multiplicarlo por A, o puedo hacer primero A por B y al resultado multiplicarlo por C. Hay otra operación, otra opción que todavía no la escribí, no la mencioné porque no mencioné la propiedad conmutativa. Pero mirando acá el producto yo podría, y es verdad, hacer primero A por C y al resultado multiplicarlo por B. No, eso no interesa ahora. ¿Por qué? Porque estaría cambiando el orden y eso en principio no me quiero adelantar y decir si está permitido o no. En la propiedad conmutativa me dice si yo puedo hacer la operación en distintos órdenes. Por ejemplo, que A más B, en el caso de la suma, sea lo mismo que B más A. Todos saben que eso es verdadero. Y en la multiplicación también pasa eso. A por B es lo mismo que B por A. No hace falta que ponga un ejemplo. Por ahí es interesante acá, en el de la suma conmutativa, que si yo hago 1 más 3, eso es lo mismo que 3 más 1. Ahí no dije ninguna novedad. Pero si yo hago 1 más menos 3, sumo un positivo y un negativo, son dos números enteros. Con dos números reales cualquiera, yo los puedo sumar en el orden que se me ocurra. Entonces esto es lo mismo que menos 3 más 1. Entonces ahí tienen un truquito para dar vuelta y hacer las cuentas un poco más fáciles. En cuanto a existe un elemento neutro, ¿qué es un elemento neutro? Es alguien que yo pongo en la operación y no sirve para nada, de alguna forma. Entonces en la suma el elemento neutro es el 0. Si yo a cualquier número A le sumo el 0, eso me da ese mismo número A. O sea, el 0 no me modificó al número A. Entonces acá habría que poner para todo A. Todo A real sería. Para todo A, sí, perteneciente a los números reales. En el producto también tenemos a alguien que cuando yo multiplique no va a hacer nada. En este caso va a ser el número 1. Cuando yo multiplico por 1 no pasa nada. Entonces acá también para todo A. Quiere decir que esos son los números, los elementos que son como insignificantes para la operación. Y son muy importantes a la hora de definir el inverso. ¿Existe inverso? ¿Existe inversa? Entonces acá la respuesta es sí, existe siempre inverso. Si yo agarro un número cualquiera, el 5, la pregunta es ¿quién le tengo que sumar? Acá podemos poner así, para que como resultado me dé el neutro de la operación. En este caso es el 0. ¿Quién tengo que sumarle al 5 para que el resultado sea 0? Tengo que sumarle el opuesto. Bueno, al inverso, en la suma se le dice opuesto. Entonces vamos a poner sí, se llama opuesto. En el caso del producto, el inverso existe y se llama inverso, y vamos a ver un ejemplo. Si yo pongo, por ejemplo, el 14, ¿por quién lo tengo que multiplicar para que el resultado sea el neutro de esta operación? O sea, el 1. ¿Por quién hay que multiplicarlo? Por un catorceavo. No sé cómo se escribe eso acá. Vamos a poner así, un catorceavo. Entonces, todo el mundo tiene su opuesto, salvo el 0. Entonces vamos a poner acá, salvo el 0.
el neutro de la suma no tiene inverso para el producto. Trabalenguas. Acá voy a borrar este ejemplo y lo voy a poner en general. Voy a poner A más, o vamos a poner menos A, es el opuesto de A. Se me fue del cuadro. A ver si... Ahí se vio. Menos A es el opuesto de A. Entonces, si yo agarro un número cualquiera, por ejemplo el menos 3, tiene como opuesto ¿qué cosa? El menos 3, o sea, el 3 positivo. Y entonces acá todos tienen opuestos salvo el 0. ¿Quién es el opuesto? Hacer 1 sobre ese número. Entonces acá vamos a decir, perdón, el inverso. 1 sobre A es el inverso de A. Bueno, ahora vamos a la operación de la composición. ¿La composición es asociativa? Sí. Entonces hacer fog, ¿sí? Si compongo tres funciones, puedo asociar primero las dos del final o las dos del principio. Puedo hacer fog y después h. Me quedó medio feo eso. Si yo quiero hacer la propiedad conmutativa, si yo quiero hacer la composición en un sentido o en el otro, no puedo. Lo vimos en el video anterior. Habíamos calculado fog en 3 y gof en 3 y nos dio distinto. Eso quiere decir que las funciones no son las mismas. Así que acá no tenemos propiedad conmutativa. ¿Existe un elemento neutro? ¿Existe una función que cuando yo la componga no las va a modificar? Existe. Vamos a llamarla i, le podemos decir la identidad. Ese nombre lo vamos a usar más en álgebra, pero le podemos poner i, es i de x igual a x. Es una función muy sencilla que es lineal, es una función lineal de las que vimos hace un tiempito. De hecho, no está escrito, pero si quieren podemos ponerlo, agregarlo para que sea evidente. Podemos poner esto, vamos a poner un 1 ahí y un más 0 ahí. Entonces esas son cosas que no hace falta escribir, pero hacen evidente que esto es una función lineal. 1 por x más 0. Entonces ahí si la quieren graficar va a ser fácil. Bueno, y la última pregunta acá es la inversa. ¿Existe inversa? ¿No existe inversa? ¿Qué es la inversa con respecto a la composición? Bueno, es una función. Si yo tengo f, dada f, buscamos... Bueno, eso lo vamos a ver después, lo dejo acá. ¿Existe la inversa? Misterio voy a dejar, signo de pregunta. Así que bueno, con eso terminamos para entender un poquito la composición y ahora en el video en el que estábamos antes vamos a seguir estudiando esto, funciones inversas.